Estos pueden dar lugar a estructuras esqueléticas muy resistentes y también pueden formar parte de la estructura propia de otras biomoléculas como proteínas, grasas y ácidos nucleicos. Gracias a su resistencia es posible sintetizar en el exterior del cuerpo y utilizarlos para fabricar diversos tejidos, plásticos y otros productos artificiales. Algunos alimentos que son ricos en carbohidratos simples son las frutas y verduras, la leche y los productos derivados de esta, como el queso o yogur, así como los azúcares y productos refinados, en los que también se produce un suministro de calorías, pero a diferencia de los anteriores se trata de calorías vacías al crecer, de vitaminas, minerales y fibra. Entre ellos se encuentra la harina blanca, el azúcar, el arroz. En cuanto a los carbohidratos complejos, se incluyen alimentos como legumbres, verduras ricas en almidón y panes, y otros productos que incluyan cereales integrales. Las biomoléculas que también toman el nombre de hidratos de carbono, glúcidos, azúcares o sacáridos. Tipos de carbohidratos. Existen dos tipos en función de su estructura química: los monosacáridos, los disacáridos, y los otros dos son los olisacáridos y los polisacáridos. Monosacáridos son los más simples, ya que están formados por una sola molécula. Eso los convierte en la principal fuente de combustible para el organismo y hace posible que sean usados como una fuente de energía. También en biosíntesis o anabolismo. También hay algunos tipos de monosacáridos, como la ribosa o la desoxirribosa, que forman parte del material genético del ADN. Estos pueden hidrolizar y dar lugar a dos monosacáridos libres. Entre los disacáridos más común está la sacarosa, el más abundante, que constituye la principal forma de transporte de los glúcidos en las plantas y organismos vegetales. La lactosa o azúcar de la leche, la maltosa, que proviene de la hidrólisis de almidón, y la celulosa, obtenida de la hidrólisis de la celulosa. Oligosacáridos. La estructura de los carbohidratos es variable y pueden estar formados por entre 3 y 9 moléculas de monosacáridos unidas por enlaces y que se liberan cuando se lleva a cabo en un proceso de hidrólisis, al igual que se ocurre con los disacáridos. Polisacáridos son cadenas de más de 10 monosacáridos cuya función en el organismo se relaciona normalmente con labores de escritura o de almacenamiento. Ejemplos de polisacáridos comunes son el almidón, la amilosa, el glucógeno, la celulosa o la quitina. Funciones de carbohidratos. Estos pueden dar lugar a la estructura esquelética muy resistente. También pueden... Los lípidos son un grupo de compuestos químicamente diversos, solubles en solventes orgánicos como cloroformo, metanol o benceno, y casi insolubles de agua. La mayoría de los organismos los utiliza como reservorios de moléculas fácilmente utilizables para producir energía. Aceites y grasas. Los mamíferos los acumulan en grasa, y peces como ceras. En las plantas se almacena en forma de aceites protectores con aromas y sabores característicos. Pueden ser separados fácilmente de otras biomoléculas por extracción con solventes orgánicos y pueden ser separados por técnicas experimentales como la cromatografía de absorción, cromatografía de plana fina y como cromatografía de la fase reversa. Algunos de los ejemplos de lípidos es aceite de oliva, cera de parafina, cera de abeja, aceite de girasol, semilla de canola y maíz o estrógenos. Unidos por un tipo de enlaces conocidos como enlaces péptidos. El orden y la disposición de los aminoácidos dependen del código genético de cada persona.
Todas las proteínas están compuestas por carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno y la mayoría contiene además azufre y fósforo. Las proteínas ponen aproximadamente la mitad del peso de los tejidos del organismo y están presentes en todas las células del cuerpo, además de participar en prácticamente todos los procesos biológicos que se producen. Funciones de proteínas desempeñan un papel fundamental en el organismo. Son esenciales para el crecimiento gracias a su contenido de nitrógeno, que no está presente en otras moléculas como grasas o hidratos de carbono. También lo son para la síntesis, mantenimiento de diversos tejidos o componentes del cuerpo, como los jugos gástricos, la hemoglobina, las vitaminas, las hormonas y las enzimas. Estas últimas actúan como catalizadores biológicos, haciendo que aumente la velocidad en la que se producen las reacciones químicas del metabolismo. Propiedades. Las dos propiedades principales de las proteínas que permiten su existencia y el correcto desempeño de sus funciones son la estabilidad y la solubilidad. Y la primera hace referencia a que las proteínas deben ser estables en el medio en el que están almacenadas o en el que desarrollan su función de manera que su vida mediana sea lo más larga posible y lo genere contratiempos en el organismo. En cuanto a la solubilidad, se refiere a que cada proteína tiene una temperatura y un pH que se deben mantener para que los enlaces sean estables. Están presentes sobre todo en los alimentos de origen animal, como la carne, el pescado, los huevos y la leche, pero también lo están en alimentos vegetales, como la soja, las legumbres y los cereales, aunque en menor proporción. Su ingesta aporta al organismo de 4 calorías por cada gramo de proteína. Las vitaminas, las hormonas y las enzimas. Estas últimas actúan como catalizadores biológicos, haciendo que aumente la velocidad en la que se producen las reacciones químicas del metabolismo. Propiedades. Las dos propiedades principales de las proteínas que permiten su existencia y el correcto desempeño de sus funciones son la estabilidad y la solubilidad. Y la primera hace referencia a que las proteínas deben ser estables en el medio en el que están almacenadas o en el que desarrollan su función de manera que su vida mediana sea lo más larga posible y lo genere contratiempos en el organismo. En cuanto a la solubilidad, se refiere a que cada proteína tiene una temperatura y un pH que se deben mantener para que los enlaces sean estables. Están presentes sobre todo en los alimentos de origen animal, como la carne, el pescado, los huevos y la leche, pero también lo están en alimentos vegetales, como la soja, las legumbres y los cereales, aunque en menor proporción. Su ingesta aporta al organismo de 4 calorías por cada gramo de proteína. Sistema enzimático. En todas las células de los seres vivos se realizan de forma continua y simultánea una multitud de reacciones bioquímicas. En ellas se construyen nuevas moléculas o también se biodegradan para aportar la energía necesaria a los organismos de los seres vivos. El metabolismo se refiere a un conjunto de miles de reacciones que se suceden en las células para adquirir, transformar, almacenar y utilizar la energía contenida en los nutrimentos. ¿Cómo regular las células? El metabolismo. Todas las reacciones bioquímicas de las vías metabólicas células se realizan en orden y son reguladas de acuerdo a las necesidades energéticas del organismo. Estas reacciones celulares son reguladas y dirigidas por o catalizadores específicos y eficaces conocimientos como enzimas. La función que realiza en el organismo se encarga de mantener la transformación de energía metabólica. En los seres vivos, las reacciones metabólicas se
interrelacionan y regulan por medio de dos fases, el anabolismo y el catabolismo. El catabolismo es la fase del metabolismo en donde la energía se obtiene de biodegradación de nutrientes por medio de reacciones exergónicas. Las reacciones exergónicas se realizan en forma espontánea con un mínimo aporte inicial de energía para su actividad. La energía obtenida en el catabolismo de biomoléculas se utiliza en la formación de nuevas moléculas por medio de reacciones endergónicas en el metabolismo anabólico. El metabolismo es un proceso complejo y complicado que se realiza tanto en seres unicelulares como en el ser humano. El anabolismo es la fase metabólica que se caracteriza por utilizar reacciones de reducción para todos sus procesos en la biosíntesis de una nueva molécula. Este aporte energético es por medio de la molécula de ATP. Las enzimas son proteínas altamente especificadas que funcionan como excelentes biocatalizadores de las reacciones bioquímicas. Se caracterizan por ser específicas y eficientes en las reacciones de síntesis y degradación metabólica. Las enzimas son moléculas proteicas sintetizadas por la célula de organismos vivos. Las características que las distinguen y que explican su función son especificidad, se refiere a la afinidad que tienen las enzimas para generar cambios sobre un sustrato específico. Velocidad de reacción. Las enzimas pueden modificar la velocidad de reacción de manera favorable sin ser consumidas en el proceso de transformación del sustrato. Equilibrio de reacción. Las enzimas son biocatalizadores que no cambian de punto equilibrio de una reacción, es decir, no la desplaza en forma que solo se favorezca un punto en ella, ya sea en los reactivos o productos. Energía de activación. En todos los procesos de transformación química, las relaciones necesarias de energía para poder iniciarse, esta se denomina energía de activación. La energía es una barrera que las moléculas reactivas deben vencer para poder transformarse en productos. De tal forma, en todas las reacciones donde intervienen las enzimas, la energía de activación es disminuida, favoreciendo así los procesos bioquímicos celulares. Los componentes del sistema enzimático. Las enzimas son proteínas globulares muy complejas y biológicamente activadas. La importancia de esta región enzimática se debe a que en ellas se determina la especialidad o afinidad por el sustrato. Las características del sitio activo es una región pequeña, la determina la especificidad, une el sustrato con la enzima, el sitio activo forma el complejo intermediario. Algunas enzimas necesitan de otras moléculas llamadas cofactores para realizar favorablemente su función. Los iones metálicos benefician las reacciones enzimáticas por medio de los siguientes mecanismos. Favorecen las reacciones polarizando enlaces, transfieren electrones en las diferentes reacciones de dióxido de oxígeno, reducción del metabolismo, orientan al sustrato para unirlo al sitio activo y realizar la catálisis. Las coenzimas son moléculas orgánicas y organometálicas que se encuentran unidas a las enzimas, ya sea de forma fuerte o débil.
Por la función que desempeñan los cofactores al favorecer las reacciones enzimáticas, la presencia de ellos en la estructura de enzimas permite distinguir especies químicas diferentes denominadas como holoenzimas y apoenzimas. Los holoenzimas es el complejo enzima cofactor que favorece la actividad enzimática. Apoenzima es la enzima en estado inacto que se presenta en ausencia de cofactor o al separarse del mismo. El metabolismo es el conjunto de miles de reacciones bioquímicas que sucede dentro de una célula. Muchas de estas reacciones se encadenan o relacionan en forma sucesiva, formando las vías o fases metabólicas. Estas, al estar interconectadas, permite que el producto de una vía sea utilizado como reactivo por otra. El catabolismo son biodegradaciones de moléculas orgánicas complejas hasta obtener sus precursores más simples y energía. El anabolismo son biosíntesis o construcción de moléculas orgánicas complejas a partir de sus precursores más sencillos. La degradación de los carbohidratos, grasas y proteínas convergen en el ciclo de Krebs por medio de la acetil-CoA, molécula unificadora de los procesos metabólicos. Algunos investigadores coinciden en mencionar el ciclo de Krebs como el ciclo unificador de los procesos metabólicos. La glucosis es considerada como la ruta universal debido a que todos los organismos vivos obtienen su energía de la degradación de la glucosa. La palabra glucólisis se compone de los términos gluco, que significa dulce, y lisis, que se puede traducir como ruptura. La degradación de la glucosa se realiza en el citoplasma celular por enzimas especificadas llamadas glucolíticas. La primera etapa de la glucólisis se considera como inversión energética. En ella se realiza el proceso de activación de glucosa para iniciar su catabolismo. La segunda etapa de la glucólisis, considerada como ganancia, extrae la energía contenida en el glicerdehído 3-fosfato por medio de reacción de óxido-reducción, transformándolo en metabolismos de 3 átomos de carbono conocido como piruvato.